Dios les guarda, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Mi Biblia y Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia. Y hoy hemos llegado al cuarto y último video de esta serie, Las Parábolas de Jesús. Ya hemos venido aprendiendo en 3 videos anteriores, ¿verdad?, acerca de algunas parábolas, de las tantas parábolas que pudo decir o nos pudo enseñar nuestro Señor Jesucristo. Y para finalizar, en este video quiero compartirles la parábola del fariseo y el publicano. La parábola con la cual vamos a finalizar esta serie es la parábola del fariseo y el publicano. Permítame leer la parábola tal cual como el Señor Jesús lo pudo decir, y luego vamos a tratar de estudiar, ¿verdad?, y aprender y conocer realmente cuál es la aplicación espiritual que tiene esta parábola para nosotros el día de hoy y cuál es su enseñanza también para nosotros en el día de hoy. Esto lo encontramos, esa parábola la encontramos en Lucas capítulo 18, versículo 9 hasta el versículo 14. Lucas capítulo 18, versículo 9 hasta el versículo 14. Le invito a que si quiere puede ubicar una Biblia y leer, ¿verdad?, y estar pendiente allí conmigo. O si no tiene una Biblia todavía en la mano, sí le invito a que pueda prestar atención. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y esta es la parábola en donde vemos que el génesis o la razón de esta parábola, el mismo Señor, ¿verdad?, nos los explica acá, que fue cuando el Señor empezó a ver la vida de algunos. Vea a unos que se confiaban en sí mismos como justos. Si el Señor, ¿verdad?, haciendo observancia de las personas que le rodeaban, pudo divisar principalmente un grupo bastante particular, ¿verdad?, que era el grupo conocido como los fariseos, ¿verdad?, este grupo religioso que de una manera, tenía una manera muy particular de verse a sí mismos como perfectos, como buenos, como que no tienen nada ellos que cambiar, pero sí las personas que están a su alrededor tienen que cambiar de todo. Los fariseos eran la secta más extrema de la religión judía, ¿verdad?, de todo lo que tiene que ver con el trabajo en el templo, y ciertamente la influencia de los fariseos también era bastante fuerte en la sociedad que le tocó también vivir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces precisamente el Señor, observando esa actitud que tenían ellos, ¿verdad?, o que tenían la gran mayoría de ellos, que era de confiar en sí mismos como justos, de pensar por sí mismos que son justificados, que por las cosas que hacen, por cómo se comportan, por cómo por cómo viven, entonces son justos en sí mismos. Y aunque usted no lo crea, más allá de avanzar un poco, antes de avanzar, perdón, un poco más con la historia, el día de hoy creo que es bastante lógico también hacer una comparación de tal manera. Mucha gente el día de hoy tiene la actitud que Jesús podía visualizar en la vida de estos hombres. Mucha gente confían en sí mismos como justos. Yo creo que
bastante claro y bastante evidente sería si tomamos de pronto, salimos a las calles, ¿verdad? Y usted hace una encuesta, por lo menos con todas las personas que andan por la ciudad, y tú le preguntas a cada uno de ellos cuántos se consideran buenos, cuántos se consideran buena persona. Le aseguro que usted va a regresar con una estadística en su mano de 100%, 100%, porque todo el mundo de alguna manera se siente buena en su propia opinión. De alguna manera todo el mundo se siente justo en su propia opinión. Lo podemos ver a través de la televisión, lo podemos ver a través de los noticieros, ¿verdad? Como la gente siempre, tenemos una sociedad que se autoconcibe ella misma como justa, como buena. Y no sé si usted ha escuchado frases como que, mira, yo no le hago mal a nadie, yo soy una persona que cuando puedo hago el bien, cuando voy a misa, doy ofrenda a las ONG, ayuda a los niños de la calle, cuando hay frío voy y le llevo café caliente o le llevo chocolate a la gente que esté en la calle. Usted siempre va a conseguir de una manera reiterada e inclusive hasta ritualista este tipo de vocabularios en la sociedad en donde vivimos. Entonces es más o menos una escena similar de hombres que confían en sí mismos como justos, en la autojustificación, el pensar de que no necesito a Jesucristo para que me justifique, no necesito una obra redentora de Cristo para que me justifique, porque de alguna manera soy justo. Y yo creo que mucho también tiene que ver la iglesia tradicional, ¿verdad? La iglesia romana, con que el día de hoy la sociedad, inclusive a nivel global, se conciba de esa manera, porque se ha vendido la mala enseñanza de que haciendo cosas, podemos heredar el reino de los cielos, pero nada que ver. Creo que la escritura en ese punto es bastante dogmático, es bastante claro. Si Jesucristo no nos justifica, sencillamente no tenemos salvación. Pero de alguna manera estos fariseos se justificaban a sí mismos, ¿verdad? Entonces a partir de ese punto o a partir de esa situación, el Señor entonces esgrime esa parábola, habla de esa parábola, saca esa parábola como que debajo de la manga para darle a entender a las personas que también estaban a su alrededor, aparte de los fariseos, que la verdad es que si nosotros no tenemos una actitud correcta, sencillamente no podremos ser justificados delante del Señor. Y vamos a ver cuál es la actitud, cuál es el reconocimiento que un hombre, mujer, tiene que hacer para realmente ser beneficiados por la justicia y la justificación de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 10, entonces el Señor empieza a explicar la parábola y él dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Creo que los fariseos es muy común para todos que era un publicano. Un publicano era un judío que trabajaba para los romanos cobrándole impuestos a su propia nación. Y entonces ya por ahí se puede imaginar lo despreciable que era un publicano, porque lo veían, el pueblo los veía como traidores, el pueblo los veía como decimos en Venezuela, como gente parcializada, ¿no? Como que tratando de conseguir algún beneficio, pero a costa del sufrimiento de su propio pueblo. Es decir, los publicanos no eran muy bien vistos en la sociedad, en donde Jesús va a explicar esta parábola y vamos a terminar viendo que el publicano sale justificado y el fariseo no. Le aseguro que esta parábola realmente produjo un shock mental en las personas que pudieron escuchar la parábola. Y yo creo que ese mismo shock también se puede producir en el día de hoy, o se produce en el día de hoy, en todo este tiempo, ¿verdad? El ver cómo el Señor, por su gracia, por su misericordia, ha ido salvando gente que parecía imposible
a los ojos de la sociedad que pudiesen ser salvados. Porque usted sabe que a pesar de que la sociedad tratan de mostrarse como una sociedad perfecta, para nada. Somos una sociedad muy discriminadora, somos una sociedad muy parcializada y yo creo que eso se evidencia en las maneras, las decisiones, en todo lo que se hace en el día a día. Así que hay tipos de personas, hay tipos de hombres, hay tipos de mujeres que si fuera por la sociedad jamás tendrían la oportunidad de alcanzar la salvación. Y de ahí llega el gran amor de Dios para con los hombres. De ahí llega lo que la Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a ver, vemos que este hombre salió a orar, este fariseo, y puesto en pie, dice la parábola, o el Señor dice de este hombre, oraba consigo mismo de esta manera. Es decir, él oraba consigo mismo. De alguna manera acá podemos interpretar de que este hombre, su oración buscaba más satisfacerle a él que realmente satisfacer a Dios. Obviamente él en su entendimiento decía que oraba a Dios, pero realmente el énfasis de su oración era más que todo seguir alimentando su propio ego. Miren cómo oraba este fariseo. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Fíjense cómo este hombre hace una clasificación de las cosas de las cuales él no participa. Y de ahí él dice, no soy como los otros hombres. Señor, gracias porque yo no soy como los otros hombres. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni tampoco soy un publicano. Usted sabe que los fariseos e inclusive los judíos tenían una oración muy particular que ellos hacían prácticamente a cada momento, y era darle gracias a Dios porque no habían nacido gentiles. Gentiles era aquellos que no eran judíos, y ahí podemos ver toda la arrogancia, toda la soberbia, ¿verdad?, que embargaba el corazón de un judío en la época de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, usted me dirá, bueno, pero pastor, está bien, yo creo que este hombre está haciendo una buena consideración de su vida al dar a entender de que no es un ladrón, no es un injusto, no es un adúltero, ni tampoco es un publicano. El punto acá, amados hermanos, de esta parábola, o el punto inflexivo acá de esta parábola, es que nosotros no somos justificados por las cosas, nosotros no estamos condenados realmente, nosotros no estamos condenados por las cosas que hacemos. El hombre no está condenado porque robó, el hombre no está condenado porque es injusto, el hombre no está condenado porque es adúltero, el hombre no está condenado porque tiene de oficio ser un publicano. El hombre está condenado porque el hombre no ha querido creer en Jesucristo. El hombre de hoy, hablo del hombre de hoy, de este tiempo, no está condenado por lo que hace. Y de hecho puedo generalizarlo todo esto a través de la historia. Si nosotros entendemos en una palabra de Dios, el hombre está condenado por lo que es, no por lo que hace. Hace lo que hace por lo que ella es, porque su naturaleza es pecaminosa. El hombre es pecador. No importa si usted no roba. Un ejemplo, supongamos que una persona pase toda su vida y nunca le ha robado nada a nadie. No se ha robado pero ni un centavo a su mamá cuando era chico. No, supongamos que esa persona nunca ha robado nada en su vida. Aún así, escúcheme bien, supongamos que una persona
no haya robado nunca nada en su vida, y además le sumo unos cuantos más. Supongamos que esa persona en su vida nunca haya sido injusto. Siempre fue una persona muy justa, condenó lo que tenía que condenar, aprobó lo que tenía que aprobar, siempre fue bastante imparcial. Supongamos que esa persona toda su vida nunca practicó la injusticia. Supongamos que una persona en su vida nunca cometió adulterio, ni siquiera de pensamiento, ni siquiera de mente. Siempre le fue fiel a su esposa, no solamente en el acto, sino en el pensamiento. Nunca miró a una mujer y que pensara algo contrario. Supongamos que haya una persona así, que nunca haya cometido adulterio, pero también supongamos que esa persona, es un poco más fácil, nunca tuvo la oportunidad de trabajar en una labor tan denigrante y tan controversial, tan complejo, ¿verdad? Como lo era ser un publicano. Supongamos que exista un hombre que nunca robó, nunca fue injusto, nunca fue adúltero y nunca fue un publicano. Si esa persona no ha creído en Jesucristo, de igual manera va a terminar en el infierno. Comprendemos, va a terminar en el infierno de igual manera. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que el único que nos puede librar de la ira venidera es la justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz con Dios no la alcanzamos cuando dejamos de hacer cosas malas. No, la paz con Dios no la alcanzamos cuando le damos de comer a los niños que están en la calle. No, la paz con Dios no la alcanzamos cuando le llevamos chocolatada a los niños o a las familias que están pasando frío en invierno en la calle porque están durmiendo en la calle. La paz con Dios no la alcanzamos cuando estamos ejerciendo algún ministerio dentro de la iglesia. No, la paz con Dios, hermanos, solamente la alcanzamos por la justificación de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo deja bastante claro el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Si Cristo no te justifica, no importa cuántas veces tú mismo trates de justificarte. Es solamente la justificación de nuestro Señor Jesucristo que nos coloca en paz con Dios y que nos abre obviamente las puertas de la salvación. Y este era el error de este publicano. Este era el error de este fariseo. Este era el error de este fariseo. Que el fariseo pensaba, hizo un examen de su vida y como vio que no tenía algunos de estos pecados, porque yo estoy seguro que el fariseo tenía pecados, claro que sí. No hay nadie libre del pecado, hermanos. No hay nadie libre del pecado. Si Jesucristo no nos liberta del pecado, no hay manera que nos podamos librar del pecado. Solo Cristo nos puede librar del pecado. Solo Cristo, porque Él nos compró. Él nos compró precisamente cuando éramos esclavos del pecado, nos enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. Él nos compró cuando estamos allí en lo que podemos dar como a modo de ilustración. Y estamos ahí en el mercado de los esclavos al pecado. Cristo vino y con su propia sangre nos compró. Ahora, una vez creído en Cristo, una vez rendido nuestras vidas a Cristo, somos libertados del pecado, pero venimos a ser ahora siervos ¿de qué? Siervos de la justicia, siervos de Jesucristo para vida o para muerte. Pero pasamos a ser siervos de Jesucristo, hermanos. Entonces, este hombre pues estaba totalmente confiado en sus obras, confiado en sus actos. Fíjense lo que dice luego el versículo 12, dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de
todo lo que gano. Y cuando leí esta parte de los diezmos y de los ayunos, ¿verdad? Para mí fue inevitable no pensar, ¿no?, en el movimiento cristiano o pseudo cristiano que también tenemos en este tiempo. Tenemos muchos movimientos cristianos que han surgido a partir del siglo XX, ¿verdad? En donde este tipo de disciplinas como el ayunar, que no está malo ayunar, de hecho es correcto ayunar. El cristiano pues en algún momento tiene que siempre tener esa práctica de ayunar, y es bueno que también las iglesias, ¿verdad?, también deben convocar tiempos de ayuno, ¿verdad? Pero para orar, para buscar el rostro del Señor. Y si es posible hacerlo en una condición de ayuno, no está mal. Todo lo contrario, está bien. Pero el tema está que hay algunas corrientes cristianas que descansan su justificación sobre este tipo de prácticas como la justificación y como el diezmar. Yo he escuchado, no tiene idea de todas las cosas que uno ha escuchado a través de los años, y se ha escuchado cosas como que trae tu pacto, trae tu diezmo, amarra al Señor, compromete al Señor con tu diezmo. Compromete al Señor con tu ayuno, métete en ayuno 40 días y 40 noches y Dios no podrá decirte que no. Y escuchamos todo este tipo de cosas, escuchamos todas estas barbaridades el día de hoy en el siglo XXI. Gente que confía en sí mismo, gente que cree que porque diezmó y porque dio mucha plata en alguna iglesia o en algún ministerio cristiano, entonces ya se siente más santo, se siente más elevado, se siente inclusive más bendecido, dicen algunos. Nada que ver, hermano, nada que ver. Es una fatalidad, es un error tremendo en la que está naufragando el día de hoy muchos en la fe cristiana. Es error. Son malas enseñanzas. Malas enseñanzas. Se está enseñando de manera tal cual como estaba este fariseo. Se le está enseñando a la gente más bien a confiar en sí mismo. Oraciones muy puntuales para este siglo, como las oraciones del decreto y las declaraciones. ¿Qué son ese tipo de oraciones? Son oraciones para enseñar a la gente a confiar en sí mismos. Desde los púlpitos muchas veces escuchamos, cree en ti, le dicen a los hermanos. Debes creer en ti, debes confiar en ti, debes saber que en ti hay mucho para dar, debes saber que en ti hay muchas capacidades, y te dicen Dios necesita tus capacidades, Dios necesita tu talento. Mentira. Disculpa que sea aguafiesta, pero mentira. Todo es mentira. Mentira. Es una mala enseñanza de autoconfianza que no es bíblica, que no aparece. Pero acá vemos un ejemplo bastante claro de un hombre, de un fariseo, que Jesús lo está utilizando como una ilustración negativa, como una ilustración de una persona que jamás va a ser justificada delante de Dios. Jamás va a gozar el favor y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque se cree justo en sí mismo, según su opinión. Los proverbios nos dicen, no seas sabio en tu propia opinión. También los proverbios nos dicen, el hombre se cree justo en sí mismo. Todo el mundo se cree sabio en su propia opinión. Pero nada que ver. Nada de estas cosas que estaba haciendo este fariseo, el hecho de que no robara, el hecho de que no fuera injusto, el hecho de que diezmara, el hecho de que ayunara, nada de estas cosas era suficiente para que este fariseo fuese justificado. ¿Por qué? Porque no son las cosas que Dios pide, así de fácil. Porque esto no le podía justificar. Porque esto no le podía servir para ganar el favor de Dios, para alcanzar misericordia de Dios. Porque estas no son las cosas que Dios pide. ¿Me entiende? Estas no son las cosas que Dios nos pide a nosotros para ser justificados por su Hijo Jesucristo. Vamos a ver al final
ya de esta parábola, podemos decir que sería la segunda parte. Vamos a ver lo que sí pide Dios para ser justificados y cómo el publicano no tiene un currículum tan amplio como el del fariseo, no tiene mucho vocabulario como sí lo tenía este fariseo, pero vamos a ver que la historia termina con la justificación del publicano y la condenación del fariseo. Porque lo que Dios no justifica, lo condena. Quiero que tenga esto bastante claro. Dios no es imparcial. Dios no es de aquellos que dice, no te justifiqué, pero no sé qué va a pasar contigo. No, 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 no. Todo lo que Dios no justifica es porque está condenado. Lo que Dios justifica no puede ser condenado. Romanos capítulo 8 también nos habla acerca de eso. ¿Ve? El justifica es Cristo. Y si Cristo no te justifica, estás condenado. Tan sencillo. Vamos a ver la parte del publicano. El versículo 13 nos dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Fue lo único que dijo. Miren qué tremendo. Esta es la oración del publicano. La oración del publicano capaz duró como 10 segundos. La oración del fariseo probablemente habrá durado unos minutos más. Pero no decía el fariseo lo que Dios estaba esperando, lo que Dios necesitaba que él dijera. Pero el publicano, muy denigrado su trabajo, un hombre muy odiado por su sociedad, pero también el publicano muy consciente de su propia vida, hacía mea culpa. Hacía mea culpa, y el publicano acá dice una palabra fundamental para su justificación. Dios, sé propicio a mí, pecador, pecador. Sí, pecador. Esa palabra que a nadie le gusta. Esa palabra, esa condición que a nadie le gusta reconocer. Aún gente dentro de las iglesias. Muchas veces no les gusta utilizar esa palabra porque dicen, no, hermano, decirle pecador a las personas puede ser ofensivo. La gente se nos puede ofender, se nos puede molestar y se pueden ir. Entonces el pecado el día de hoy ya no le llaman pecado, ahora lo llaman error. Y escuchas en los púlpitos modernos del siglo XXI y te dice, ay, si has cometido un error, si has cometido una falta, Dios te va a perdonar. No, 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 no. La Biblia no lo llama error y la Biblia tampoco nos manda a llamarlo error. La Biblia lo llama pecado. Rebelión contra Dios es pecado. Violar los mandamientos de Dios es pecado, según Primera de Juan capítulo 3. Y todo aquel que infrija la ley ha cometido pecado. Pecado es darle la espalda a Dios y vivir por tus propios medios. Pecado es dejar de confiar en Dios y confiar en ti mismo. Pecado es ya no orar para que la voluntad de Dios se haga, sino que andas decretando y declarando lo que tú quieres que pase. Eso es pecado. Así es sencillo. Pecado. ¿Y quién comete pecado? Los pecadores. Así es sencillo. ¿Y para quién vino Cristo? ¿Para qué vino Cristo? Cristo vino a rescatar y a salvar a los pecadores. Es decir, hermanos, amigo que me estás oyendo, hasta que tú no entiendes esa condición de que eres un pecador, hasta que no entiendas que no importa cuánto lo quieras maquillar, no importa cuánto lo quieras poner lindo o lo quieras poner menos doloroso, hasta que no entiendas que eres un pecador, necesitas un Salvador, porque vas rumbo directo, sin escala, al infierno, a la condenación. Cristo no va a poder salvarte. Necesitas reconocerte como pecador. Necesitas entender que eres pecador. ¿Por qué?
porque has violado los mandamientos de Dios. Y a lo mejor algunos dirán, pero pastor, yo no robé, yo no maté, yo no hice nada. No importa, eres pecador por naturaleza, porque la primera mentira que te estás creyendo es que nunca has pecado. Esa es la primera mentira que te estás creyendo, y es la mentira principal que te va a llevar a la condenación, el pensar que nunca has pecado. No hay nadie que no haya pecado, hermano, amigo. No hay nadie que no haya pecado desde Adán. Desde que Adán condenó la humanidad, no ha habido un hombre en esta tierra que no haya cometido por lo menos un pecado. Y un pecado es suficiente para ganarte el infierno, pero quiero decirte que no existe tampoco ningún hombre en este mundo, desde que el mundo es mundo, que ha cometido un solo pecado. Eso es mentira. Ay, hermano, no tiene idea lo que dice Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, 9 al 18. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Todos se han hecho inútiles, se han desviado a una. Su boca es veneno. No descansan sin pensar en el mal. Génesis capítulo 6. En el primer juicio de Dios sobre la humanidad, cuando el Señor miró la humanidad, es que vio el Señor y vio Dios que la maldad en la tierra era mucha, y que todo su pensamiento era de continuo solamente el mal. Esa es la condición humana, esa es tu condición, esa fue mi condición, gloria a Dios, esa era mi condición. Y fue esa condición de pecador que yo tenía que me llevó a los brazos de Jesucristo. Y es la única condición que puede llevar a alguien a los brazos de Jesucristo. El entender que somos pecadores. El entender que eres un pecador. No importa lo que hagas. Tus obras no podrán salvarte. Tus obras no podrán redimirte. Tus obras podrán hacer que la sociedad te aplauda. Tus obras pueden hacer que los hermanos de la iglesia, los amigos, te aplaudan y te tengan en alto estima. Y pueden decir, ay, este hermano, cómo este hermano ayuda a la iglesia. Miren cómo este hermano da dinero en la iglesia. Hermano, tu dinero no podrá salvarte. Tu dinero no podrá salvarte. No es el dinero que mueve la mano de Dios. Es el corazón contrito y humillado. Lo dice David en el Salmo 51. Al corazón, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Jehová. Y esta era la actitud que tenía este publicano. Golpeaba su pecho y decía, no quería ni siquiera alzar los ojos para mirar hacia el templo. Y decía, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Y cuál fue la respuesta ante tal condición del publicano en comparación con la actitud del fariseo? La respuesta la da el Señor en el versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Cuál este? El publicano. ¿Por qué razón el publicano fue justificado delante de Dios y el fariseo no? Si el fariseo tenía más religión, si el fariseo tenía más conocimiento, si el fariseo tenía más años en las cosas del Señor, en el templo. Me imagino que el fariseo se conocía la ley, pero de memoria, capaz que era una máquina de dictar la ley. Pero ¿por qué el fariseo no fue justificado? Porque el fariseo, a pesar de todo lo que tenía, nunca atinó lo correcto. Lo correcto era que con todo lo que él tenía, aún así era un pecador. Más adelante hay un fariseo, más adelante, gloria sea el Señor por la perfección de su palabra, más adelante hay un ex fariseo, mejor dicho. Hay un ex fariseo, que también era un fariseo tal cual, como lo explica acá el Señor Jesús, un fariseo igualito, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley fariseo, pero un fariseo en cuanto a la ley irreprensible, un ex fariseo.
Y llegó un momento cuando ese ex fariseo, luego de ser salvado por Jesucristo, ese ex fariseo dijo dos cosas bastante importantes. Una de las cosas importantes que dijo ese ex fariseo lo encontramos en su primera carta a Timoteo, cuando dijo: yo lo único que sé es que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Wow, imagínense, ¿ve? Es decir, este fariseo también tuvo la oportunidad de tener entendimiento de su condición, y a lo mejor también hubiese salido justificado, al igual que el publicano, porque más adelante pues tenemos esta evidencia de que un ex fariseo sí se pudo reconocer como pecador. Ese ex fariseo, saben que Pablo, ¿verdad? Pablo. Yo lo único que sé, decía Pablo a Timoteo, es que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aleluya. ¿Cómo no va a ser justificado Pablo con tremendas palabras así? Pero también ese fariseo dijo otra frase muy importante que denota o encierra todo esto que le estoy compartiendo en estos minutos. Ese ex fariseo también dijo: por cuantas cosas eran ganancias para mí, las he estimado como pérdida para ganar a Cristo. Ahora, cuando habla de estas cosas, ¿de qué habla? Habla de los títulos, habla de que ayunaba, habla de que daba diezmos de todo, habla de que no era ladrón, no era esto, no era aquello, pero nada. Todo eso es basura. Las obras no sirven para ser justificados delante de Dios. Mis obras, tus obras, no sirven, no alcanzan, no dan la talla para poder ser justificados por Dios. El único que da la talla es Jesucristo. El único que nos puede justificar es Jesucristo. Pero tenemos que entender que somos pecadores. Y esto fue lo que hizo este publicano. Y por esa razón este publicano salió justificado antes que el fariseo. Y esta es la enseñanza de esta parábola, hermanos. Dos hombres que salieron a orar. Uno oró muy religiosamente, muy bonito, muy espectacular sus frases, pero no le sirvieron para ganar la justicia de Dios. No les sirvieron para ser justificados delante de Dios. Y vemos una segunda oración muy breve, pero muy concisa y muy real. Muy real. Dios, sé propicio a mí, pecador. Y yo quiero invitarle en esta hora, al terminar esta serie, las parábolas de Jesús, que si usted quiere, usted puede emular esta oración de este publicano. Pero no orarlo como lo oró él o porque lo oró él, no. Lo puede emular y hacerlo su propia oración. Lo puede hacer ahí donde usted está, en su casa, en su trabajo, donde quiera que me está viendo y me está oyendo. Usted puede levantar también sus manos al cielo si quiere, o simplemente abrir su corazón y decir: Señor, Dios, sé propicio a mi pecador, te necesito. Necesito tu salvación porque estoy perdido y te necesito. Y definitivamente, hermano, amigo, conocido, si usted hace esta oración de verdad, de todo corazón, quiero decirle que Dios le va a justificar. Dios puede hacer grandes cosas en la vida de todo aquel que se reconoce pecador y viene a Él. Como dice un hermoso himno: ven a Él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Y así terminamos esta serie, amados hermanos. Espero que haya sido de edificación para sus vidas. Espero que esto también les haya animado, ¿verdad?, a seguir estudiando, a seguir leyendo las parábolas de Jesús. Hay muchas, simplemente por factor de generar contenidos, compartimos solamente 4 parábolas para esta serie, pero hay muchas más parábolas de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, y déjeme decirle que cada una de ellas tiene una aplicación espiritual muy importante para nuestras vidas. Así que les animo a seguir leyendo la palabra del Señor, a seguir aferrados a la palabra del Señor, a seguir estudiando la vida de Jesucristo, porque el evangelio
no es una buena noticia cualquiera, no. El Evangelio es la buena noticia, que es la vida de Jesús, la obra de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús y la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video.